Entonces, seguimos mostrando, este es el modelo oficial, ¿ya? El modelo de Mercator, el modelo que siempre nos han enseñado. ¿Cuál es el modelo védico? Esto lo vamos a borrar. Esto va a desaparecer. Y el modelo de todas las culturas ancestrales es el siguiente. Está muy grande. Esto es una vista aérea. Esto es Jambudvipa. Aquí está el Monte Meru. Acá está América, Centroamérica, Sudamérica, Península Ibérica, África, Escandinavia, Australia. Y acá el océano. Esto es Jambudvipa. Esto es Jambudvipa, estos son los continentes. ¿Ya? Estos son los continentes. Después va Plakshadvipa, que es el siguiente anillo. Y así los diferentes anillos. ¿Qué pasa? El polo norte se nos transforma en esto, en el centro. Y el polo sur se transforma en esto, en el anillo que está alrededor de los continentes. Este es polo norte y este es el polo sur. Este es el norte común. Si cualquiera de ustedes toma una brújula, les va a indicar que este es el norte es el centro. Ya, para usted hacer un viaje de aquí a aquí, o sea, todo ocurre como decía Srila Prabhupada, por circunnavegación. Entonces es un modelo diferente. El Mahabharata y los Puranas hablan de que los continentes están en forma de arco. Están en esta parte, están en un arco no cierra. Por eso que nosotros vemos en los mapas los continentes están al sur. Y este tipo de construcción, de manera de mostrar los continentes, se llama una proyección estereográfica. También es utilizado en geografía para representar los continentes. Entonces, ahí cambia todo, ¿no? Polo norte, polo sur. Y ese es el modelo que está mostrando el Bhagavatam. Ya vamos a mostrar mucho de este tema, pero de a poco vamos asimilando. No sé si hay otra pregunta. Sí, Prabhu, en el dibujo, en la parte superior donde no hay continentes, ¿qué habría? Océano. Si tú ves también un modelo como el que teníamos de la Tierra esférica, también hay una parte donde hay una parte que es, hay más océano. No importa. Así que ese tema, mira, por aquí estamos buscando una imagen. Es el que mostraste recién, antes. Aquí, por ejemplo, está una imagen también, ¿no? Este es también un modelo donde muestra, es una proyección estereográfica. Eso es lo más cercano a lo que están mostrando los Vedas. Entonces, estos son nuestros continentes y esta parte, lo que tú indicas, madre, es la parte donde está, digamos, perdón, esta parte de arriba, que es lo que usted está señalando, los continentes se encuentran más que todo en esta parte de abajo. Como dice el Mahabharata, es en forma de arco. Así que eso es interesante. Y si Adelante. nosotros tenemos esa pared de hielo que cubre a toda la circunferencia, ¿los otros anillos tienen igual paredes de ghee, de licor, de leche? ¿O solo en Jambudvipa hay una pared que divide hacia los otros anillos?
En los otros anillos igual, claro, no se pasa de un lado para otro. El Bhagavatam habla de que cada entidad viviente vive en una parte del universo de acuerdo a sus méritos. Por ejemplo, eso iba para la próxima clase, pero igual lo voy a mencionar. En la parte de Jambudvipa, aquí moran, por ejemplo, ahí se adora al señor Ramachandra, se dice que un aspecto del señor Ramachandra mora allí, el señor Shiva, todos ellos moran en esta parte. Todos son diferentes estados de conciencia. Las personas que viven allí y adoran a estas divinidades, se dice que duran más de 100.000 años, sus cuerpos no transpiran, son muy longevos, tienen mucha fuerza. Y se dice que en todas estas otras anillos se vive en Tetra Yuga, viven en otra era. En la única parte donde digamos que las personas viven como si se viviera en Kali Yuga es en esta parte donde estamos nosotros. Digamos, aquí, o sea, las personas de aquí tienen otra forma de vida. Y en esta parte estamos, digamos, la energía de esta parte es bastante limitada. Nosotros estamos viviendo muy diferente de cómo se vive en estos otros anillos. Son estados de conciencia diferentes, Prabhu. Son estados de conciencia diferentes. Lo mismo en los planetas que hay para arriba. Ellos también están viviendo un estado de conciencia diferente, un estado de conciencia más elevado. No sé si se entiende. Entonces, tú me preguntas por el círculo de hielo o lo que los separa. Lo que nos separa más que todo es la conciencia. Es como lo que explicó Srila Prabhupada. Es una mentira o un error pensar que alguien va a tomar un cohete, ¿no? Como Elon Musk, el dueño de la empresa SpaceX, donde dicen que toman un cohete y ellos pueden traspasar la estratosfera y llegar a la Luna, a Marte. No, eso no es posible. ¿Y por qué Srila Prabhupada lo decía tan categóricamente? Porque para pasar esas barreras no es posible por medios mecánicos, sino se puede evolucionar por conciencia, no es a través de una máquina. Entonces, todo es por conciencia. Incluso las alturas planetarias también, lo hemos hablado en estos días, también son diferentes estados de conciencia. Así está todo dispuesto en el universo. Como Narad, ¿no? Que puede viajar entre planetas. Claro. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Puede repetirlo? Hay mucho eco. Hay mucho retorno. ¿Dónde estarían los patalas? No se entiende. ¿Dónde están los patalas? Pregunta la madre. Los patalas. Eso es algo para la siguiente clase. Para la siguiente vida. No, es un tema interesante. ¿Por qué? No hay el volumen alto. Si pudiera bajar el volumen porque se oye eco, por favor, a la madre que hizo la pregunta. Sí, voy a dar una pequeña cápsula de adelanto. No me gusta salirme normalmente de temas que se van a hablar en otras clases, pero cuando a usted le hablan de patalas, ¿qué piensa usted que son los patalas, madre? Yo le vuelvo a hacer una pregunta a usted. Para usted, ¿qué son los patalas? Los planetas infernales. Eso es, ¿ha escuchado de los mitos urbanos? En todas ciudades hay un mito urbano, ¿no? Entonces a usted, a los niños le dicen, oh, cuidado que ahí viene el viejo del saco. Viene el viejo del saco, se lleva a los niños y los echa en un costal, ¿no? Eso es un mito urbano. Y los niños le tienen miedo a todas las personas que van con un saco. Y eso se va estableciendo como una verdad, pero no es una verdad. Por ejemplo, también cuando se habla de Jambudvipa, se dice, en el tiempo de ISKCON se decía, no, la tierra tiene forma de pomarrosa. No, pomarrosa dice el Bhagavatam, que son los árboles de pomarrosa y por eso toda la isla
recibe el nombre de Jambudvipa, ¿no? La isla donde hay más árboles de pomarrosa. Pero no es que la Tierra tenga forma de pomarrosa, eso es otro mito urbano. Y otro de los mitos urbanos, por ejemplo, es que venimos de Brindavan, ¿no? Nosotros no venimos de Brindavan. No, alguien que está en Brindavan no cae al mundo material. Son mitos urbanos. Y el otro mito urbano es el que usted acaba de mencionar, de que los patalas son los lugares de castigo. Si usted me pudiera mostrar un solo verso del Bhagavatam donde diga que en los patalas se castiga a las personas, créame que yo le doy un regalo. Porque no va a encontrar un verso donde diga que los patalas son los lugares de castigo. No existe ese verso. No hay. Entonces, es justamente por eso que estamos en este taller de cosmología védica, para estudiar, analizar todo, pero no en base a un rumor, no en base a que me dijo Prabhu tanto, me dijo o dijo en una clase, no. Demuéstrelo en base al Bhagavatam. ¿En qué texto del Bhagavatam dice que los patalas son lugares de castigo? No hay. Yo más o menos soy bueno para leer, no hay eso. No existe. Pero sí hay lugares de... Pero no están ahí. Muchas gracias, Prabhu. Ya. ¿Y dónde están? En Naracaloca. Eso lo veremos en la próxima. ¿Alguna otra pregunta? Haribol, ¿me ¿Cuándo es escuchas? el próximo encuentro? El Haribol. próximo encuentro ya le digo que el 26 de septiembre. Esa es la próxima. Gracias. Prabhu Padmalochan, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ah, qué bueno. Prabhu, yo tengo una pregunta, pero es breve la pregunta. Pero antes que eso, yo quería agradecerle, Prabhu, primero que nada, por la disposición que tuvo de participar de los seminarios que se están organizando, pero más que nada, a mí lo que yo quería agradecerle es la capacidad que usted tiene para exponer el tema, porque se nota que es un tema que maneja bastante. Y eso se agradece enormemente, ¿no? Que los devotos se preparen y que sean, bueno, Prabhupada mismo él lo decía, ¿no? El devoto debería manejar varias ciencias y ser experto en una. Y por lo que yo veo cómo usted está manejando el seminario y el material, me doy cuenta que tiene, bueno, que se maneja al respecto. Entonces, primero que nada, yo quería agradecer eso, Prabhu, de su parte. Muchas gracias, Prabhu. En realidad no es mérito mío, como dicen, el maestro espiritual es Claro que sí. que uno no tiene ninguna capacidad, pero sí es un tema que me gusta mucho. Prabhu, mi pregunta es, yo no sé si usted es cortita, yo no sé si usted la respondió, pero usted hablaba de yoyanas, entonces yo quería saber en la medición nuestra, en términos de kilómetros, ¿cuánto es una yoyana? Eso es mi pregunta. Ya. Pero antes que, para terminar, yo quería comentarle, porque usted dijo en un momento que los jesuitas hablaban del sistema heliocéntrico, me parece. Sí. Entonces, en el movimiento, en el mundo cristiano, bueno, la Biblia dice que la Tierra es el centro, ¿no? Entonces creo que no sé si fue Galileo Galilei o Copérnico que desarrollaron otra teoría, ¿no? Y la iglesia trató de matarlo. Pero ellos eran creyentes, ¿ya? De hecho, hay una postura en la iglesia católica donde todavía se sigue estudiando el universo como lo enseña la Biblia. Entonces son dos, no es que el mundo ateo proponga el tema heliocéntrico, se está estudiando, por lo menos desde el lado de la iglesia se estudian ambos. Ya hay varios científicos, yo he visto documentales donde incluso el mismo Einstein, él era creyente y él decía que la Tierra la creó Dios y el universo lo creó Dios y él trataba de explicar cómo lo hizo. Correcto. Entonces, yo quería dar ese dato más que nada, ¿no? Que en el mundo cristiano o católico más que nada, que es donde se estudia todo esto en gran profundidad, ellos siguen las dos vertientes de pensamiento. Sí, lo entiendo. Sí, le puede bajar el volumen porque se escucha mucho el retorno. Ok, pero eso era... Sí, lo voy a
Mi pregunta era esa sobre las yoyanas. Ya. Y otra cosa, es que yo sí he leído en el Bhagavatam donde se habla de los planetas infernales y de lo que ocurre, entonces como es el tema de la próxima semana, no quisiera yo hablar de eso y hacerle preguntas de eso, pero como para la siguiente clase, ahí yo le voy a hacer preguntas en relación a eso, ¿no? Porque nosotros en el Bhagavatam sí hemos leído donde se habla de los diferentes patalas, ¿no? Y lo que ocurre allí. Es que no se habla de los patales como lugar de castigo. ¿Existe castigo? Por supuesto que sí. Eso está definido en el Bhagavatam. Yo lo he leído muchas veces. Pero es en Narakaloka. El Bhagavatam especifica. Y Narakaloka se encuentra sobre el océano Garbhodaka. No se encuentra en ninguna parte de Atala, Sutala, Vitala, Rasatala. No. Al contrario, allí vive Prahlad Maharaj, vive Bali Maharaj. Entonces, por eso yo le he contestado a la madre que hay muchos mitos urbanos y se van repitiendo generación tras generación. Pero si tú tomas el Pero Bhagavad, a los patalas, bueno, Rasatala, todo eso son patalas, ¿no? Regiones patalas. No sé si ahí se castigará o no, pero eso se denomina patala, ¿no? Todo lo que usted nombró. claro, esos son los, eso, Ok. se denomina regiones celestiales subterráneas. De hecho, ¿Y eso, tengo... y eso es un patala o no? Sí, pero Patala no se entiende como lugar de castigo. No, pero bueno, pero queda claro que esa región, el Bhagavatam habla de eso, y eso es un patala, ¿no? Y obviamente ahí hay harto disfrute y... Claro, Bueno, ok. son lugares de disfrute, pero lugares de castigo, como por ejemplo los lugares donde a uno lo persiguen los perros, eso que describe el Bhagavatam, donde de acuerdo al pecado que cada persona tiene, lo someten a un diferente tipo de tribulación, castigo. Eso ocurre en Narakaloka, no ocurre en los patalas. Eso, como para ser bien preciso en el lenguaje a la hora de definir algo del Bhagavatam. Más que todo lo hago para eso. Pero por supuesto que los patalas existen, pero no como lugares de castigo. Así que eso está bien expuesto. De hecho, Siddhar Maharaj habla de eso, porque es un error bien común entre las personas. Bueno, acá en respuesta a lo que es la yoyana, que es una medida védica, son 8 millas, eso equivale a 13 kilómetros. 13 kilómetros. Entonces, eso es lo que todas las medidas que da el Bhagavatam son en base a yoyanas. Y por supuesto hay medidas ya cuando son miles de yoyanas ya recibe otro nombre, pero la unidad se llama la yoyana. Respecto a lo que usted dice de la iglesia, claro, porque tú dices que la iglesia tiene una postura o algunos estudiosos que defienden el sistema antiguo, el sistema geocéntrico. Pero ahí tú sabes que la Iglesia Católica tiene varias ramas, digamos, comparándolo con los Vaishnavas, serían como diferentes sampradayas, por decirlo así, ¿no? Entonces los jesuitas es una orden que a lo largo de la humanidad, y eso se ha comprobado, ellos han tratado de establecer el modelo heliocentrista. De hecho, la mayoría de astrónomos y personas vinculadas a la astronomía son jesuitas, son de la Compañía de Jesús. Entonces, eso llama muchísimo la atención. De hecho, el telescopio que utiliza el Vaticano y que justamente fue establecido por la orden jesuita, es el único telescopio binocular. Normalmente los telescopios son de un solo lente, ¿no? Pero al ser binocular te permite observar como en 3 dimensiones, te permite observar con los 2 ojos. Es uno de los pocos telescopios binoculares que hay en el mundo, está en Roma, y el nombre es bien interesante, se llama Lucifer. Entonces es bien interesante. La Compañía de Jesús tiene una práctica bien peculiar, pero por supuesto que hay otras órdenes que justamente no se llevan bien con la Compañía de Jesús. Hay gente buena en todas partes. Así que ese dato es muy interesante.
cómo la Compañía de Jesús ha difundido mucho el heliocentrismo. Por supuesto que hay sacerdotes que estudian el modelo antiguo, es como entre los Vaishnavas. Hay Vaishnavas que les gusta estudiar el modelo puránico, el modelo védico del universo, pero hay otras personas que defienden el modelo que se enseña en la escuela, el modelo heliocéntrico. Así que eso, Prabhu, muchas gracias. Y ¿alguien más por acá con otra pregunta? Prabhu, Buloka sería toda la longitud de los 7 anillos. ¿Qué es Bubarloka? Bubarloka es la región, a ver si tengo por acá. Bubarloka, sí, aquí tengo un cuadernillo. Nosotros editamos el año pasado este cuadernillo para explicar a las personas el modelo védico. Mostrando acá, es un trabajo muy bonito. De hecho, tenemos unas animaciones en internet, en YouTube. Nosotros hemos expuesto en seminarios de astronomía ancestral acerca del modelo védico, ¿no? Entonces, aquí te empieza a explicar, ¿no? Por ejemplo, Bhumandala, ¿no? Que es el nivel de donde está la Tierra. Bubarloka es ya la parte donde están, digamos, los planetas, donde se mueven acá los planetas desde la cima del Monte Meru, digamos, hacia arriba. Bubarloka. Swargaloka es esta parte superior. Entonces, por eso en el Gayatri, ¿no? Tú sabes. Bubar, Swarga. Entonces son diferentes niveles que tiene el universo hacia arriba. No sé si se entendió. Se entendió claramente. Aquí, bueno, acá se ve, está un poquito más grande los niveles planetarios. Ahí está arriba de la estrella polar la parte invisible. Bueno, pero eso es para otras clases. No quiero adelantar. Sí. Prabhu, Adelante. tengo una pregunta. Adelante, Prabhu. Sí, Con mucho gusto. en definitiva, el Monte Meru es un estado de conciencia y no algo que existe de manera material. Exactamente. Porque, como explicaba Gurudeva Tula, bueno, y en varios pasatiempos lo menciona, de que para llegar a la cima del Monte Meru había que hacer méritos, ¿no? Y aparte que el Monte Meru es gigante, lo estaríamos viendo desde donde nosotros estamos. O, como también lo plantean algunas acharyas o algunas personas que lo comentan, puede estar realmente físicamente, pero debido a nuestra incapacidad, ¿no? No lo podemos ver. Pero sí lo menciona ahí muchísimas veces el Bhagavatam. Está ahí en Ilabrita Barça, en el centro ahí de los anillos. Y hay algo bien interesante porque no sé si tú has visto mapas antiguos. En los mapas antiguos, sí, por acá lo tengo. En los mapas antiguos, por ejemplo, uno de los grandes cartógrafos es Gerardus Mercator. Mercator dibujaba en el centro de los mapas, dibujaba 4 ríos que salían, y es justamente lo que habla el Bhagavatam. El Bhagavatam dice que sobre la cima del Monte Meru se separan 4 ríos, 4 vertientes, ¿no? De hecho, Mercator y los antiguos lo llamaban el Rupes Nigra, era como una montaña que había en el centro del Polo Norte, y lo dibujaban en sus mapas, en sus antiguos mapas. Entonces, eso está ahí. Los antiguos sabían de la existencia de esto, ¿no? Está en el centro. Ahí crea el río Ganges, se divide en 4 ramas. Así que sí, los antiguos lo sabían.
pero visiblemente eso no, nosotros no lo podemos ver, Prabhu. Sí. Prabhu, y en el mismo tema, ¿por qué oro? Justamente eso es interesante, porque el oro es el mejor conductor de electricidad que existe. De hecho, tu computador o todo, mejor que el cobre es el oro para conducir la electricidad. Entonces, es muy interesante ver cómo en un modelo electromagnético siempre se utiliza el oro. Bueno, y ahí es un tema de un estudio que ha hecho también un discípulo de Srila Siddhar Maharaj que se llama, él aparece incluso en internet con el nombre de Santos Bonacci, y él expone que Nikola Tesla tuvo una gran amistad con Swami Vivekananda. Nikola Tesla y muchos de los descubrimientos que él hizo fue justamente por la amistad que tuvo con Vivekananda. Vivekananda le explicó de los Vedas. Entonces, por eso es que Tesla desarrolló, por ejemplo, esta tecnología que estamos utilizando cuando uno capta la señal, el Wi-Fi, lo inventó Tesla. Y lo inventó todo esto en base al conocimiento del éter, sabiendo que el éter sí existe. La ciencia actual niega el éter, ¿no? Entonces se dice que todo el sistema planetario, todo está sostenido en el éter, y el centro, ese conductor de oro, es el Monte Meru. Así que esa información te puedo dar por ahora. Nosotros vamos a estar en las próximas clases profundizando mucho más. Así que ojalá que pueda, respecto a la clase de hoy, si alguien más tiene otra pregunta, con mucho gusto. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha, Prabhu, muy bien. ¿Cómo es su nombre? Facundo, mi nombre es Facundo. Facundo, mucho gusto, Sí. Facundo, bienvenido por acá. Bueno, muchas gracias. Sí, la pregunta mía es un poco el método de acceso que tuvieron los Vedas a la construcción de esta cosmología. Sí. Si se puede saber un poco si fue por revelación o cómo si hubo un líder, como un acuerdo, cómo construyeron con el paso de los años este conocimiento. Sí. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El conocimiento védico desciende de varias maneras, Prabhu, o amigo Facundo. Desciende a través de lo que es la revelación desde el corazón. No sé si tuviste, para darte un ejemplo más cercano, tú que no eres devoto, pero sí eres amigo acá, no sé si viste El hombre que hablaba con los números. Es la historia de Ramanujan, un hindú que sin haber ido a la escuela tenía gran conocimiento de matemática. Incluso aquí me dicen que está por Netflix esa película. Entonces, tú puedes ver esa película, el conocimiento puede bajar por revelación. Entonces, este hindú le preguntan, ¿cómo usted se desarrolló tanto en matemáticas? Él dijo, yo nunca pisé una escuela, pero él fue en la Universidad de Inglaterra, fue uno de los pocos que fue aceptados en la Royal Society como uno de los hijos ilustres, sin ser inglés, sin haber estudiado en ninguna escuela. Hasta el día de hoy es un aporte, pero impresionante. Entonces, él simplemente decía, yo simplemente todos los días cumplo mi sadhana, hago la puya, hago una ofrenda a la divinidad que se enseñó en mi familia en India, y el conocimiento matemático se me revela. Entonces, hay un conocimiento que desciende, pero hay otro conocimiento que viene dado a través de los sastras o las escrituras, ¿no? Entonces, ese conocimiento viene a través de una sucesión discipular, una sucesión de maestros que te entregan un conocimiento, pero a veces también se revela. Son varias maneras de cómo se puede acceder al conocimiento. Lo cierto es que los Vedas son los textos más antiguos de la humanidad. Los Vedas son los que dieron el aporte a la matemática, el uso del cero, mientras los europeos todavía estaban sumando con
con letras. Cuando llegaron los musulmanes a India, se encontraron con que los hindúes ya utilizaban los decimales, utilizaban ecuaciones, utilizaban el uso del cero, con lo cual las operaciones salían mucho más perfectas, utilizaban la medicina ayurveda, utilizaban la astronomía, que era mucho más completa, y así puedo seguir mencionándote muchos aportes de la cultura védica, el sistema de construcción, Vastu Sastra y muchas técnicas más. Entonces, los Vedas tienen esto, es un conocimiento trascendental y es enseñado. Se dice que Vyasadeva, que es la encarnación literaria de los Vedas, es como Krishna mismo, que viene para dar este conocimiento, porque ¿quién más que el que hizo todo esto, el que diseñó todo esto, te puede decir cómo se hizo esto? Es como ir a donde está el ingeniero o el arquitecto que hizo un edificio, una casa. Entonces, si uno quiere conocer más detalles de eso, tiene que ir a donde está el constructor. Él te va a dar todos los detalles. Entonces, asimismo, Vyasadeva da todos los detalles de la creación en los Vedas. Por eso que nos sorprenden y coinciden. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes es primera vez que escuchan todos estos conceptos, ¿no? Pero hay personas que ya, incluso científicos, están corroborando lo que decían los Vedas. De hecho, el mismo Carl Sagan, un astrofísico tremendo, él impulsó los planetarios a nivel mundial en todos los países, y él decía que los textos que más coincidían con la ciencia moderna eran los textos, los Vedas. Entonces, espero que mi respuesta te sirva. Sí, un poco me clarificó, o sea que es una herencia, es un conocimiento heredado milenario que también, digamos, como que habría aportes a partir de revelaciones que concuerdan con esa construcción, con ese colectivo de conocimientos. Sería un poco así. Así es. Facundo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A ti. ¿Cómo calculo la equivalencia de yojana a kilómetros o a millas? ¿Cómo se calcula eso? Multiplicar una yojana por 13 y te da el número en kilómetros. Una yojana por 13 y te da el número en kilómetros, exactamente. Claro, pero el origen como tal, o sea, ¿de dónde ha salido? Porque el pie, por ejemplo, es el pie de un rey, ¿no? Pero una yojana, ¿cómo sé que llega a ser 13? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 15? El de la cabaña, el niño chico todavía, la tiene como el árbol, ese niño, ¿no? ¿De dónde está? ¿Hay alguien que está con el micrófono prendido? ¿Se escucha todo? Muchas gracias. Bueno, la yojana es una medida establecida en los Vedas. También digo que se quiere ir para allá para arriba. No. Si pueden apagar el micrófono los que no están haciendo la pregunta, muchas gracias porque se escucha todo. La yojana es una medida védica. Se dice que también correspondía a lo que era no quiero especular en este momento, pero era la 10ª parte, eran distancias astronómicas que se tomaban. Pero es la medida que está estandarizada en el Bhagavatam. No sé a qué distancia exactamente astronómica es. No te quiero especular en este momento. Así que te lo puedo averiguar para la próxima clase. Mil gracias, Prabhu. Sí. Si alguien más tiene alguna pregunta, no sean tímidos, porque siempre es bueno, ¿no? A través de las preguntas, siempre queda alguna duda, algo que comentar respecto al tema de hoy. No sé si hay Hola, varias... ¿se escucha? ¿Todavía? Sí, se escucha muy bien. Hola, buen día, Prabhu. Yo quería hacer una pregunta. Cuando usted comentó de la creación, que se crearon los elementos sutiles y los burdos, ¿qué serían? Los elementos sutiles, por ejemplo, el éter, el tiempo, el factor kala, el factor tiempo, ¿no? El sonido, sonido, éter,
tiempo. Ellos son los elementos sutiles. El elemento más sutil de todos es el sonido, ¿no? Por eso que nosotros el conocimiento, cuando se lo entrega a un maestro, a un discípulo, se lo entrega por el oído, es el sentido que más capta lo sutil, el oído, ¿no? Digamos, dentro de esta impresión de elementos. Entonces, de la mezcla de esos sentidos, de la mezcla de estos elementos sutiles van surgiendo los elementos burdos. Y eso lo explica Kapila Deva, eso es, se conoce como Sankhya, es la ciencia védica de explicar cómo sucede toda esta mezcla de los elementos. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ti, muy amable. No sé cuántas personas quedan conectadas. Si alguien más tiene otra pregunta. Aribol, por acá, Razaraz. Sí, ¿usted podría repetir la diferencia de eras, de yugas que hay entre los distintos océanos o regiones? Ah, sí, o sea, en los otros anillos, Prabhu, las personas tienen una gran longevidad. Por ejemplo, eso sucede tanto acá en Jambudvipa, ¿no? Ahí las personas tienen una gran duración de vida. Se dice que los árboles son gigantes, las frutas gigantes, las personas no transpiran, y así sucede también en los otros anillos, Plakshadvipa, Sakadvipa, Kraunchadvipa. Pero en la Tierra tenemos otra condición. Ellos viven, no es que vivan en otra era, viven como si vivieran en Tetra Yuga, pero las conjunciones planetarias y todo, el Kali Yuga se está dando para todo por igual, pero ellos viven como si vivieran en otra era, o sea, su constitución es más fuerte y todo. Pero nosotros aquí en esta parte de Bharata Varsa se dice que es el lugar de las acciones fruitivas. Nuestra naturaleza es diferente, digamos, nosotros somos un poco más egoístas, tenemos otra naturaleza diferente que hace que no vivamos igual que en las otras regiones. Eso nos hace un poco diferentes, pero eso no quiere decir que sea negativo, como lo explicaba, sino que nos sirve como trampolín para poder evolucionar. No sé si se entiende, pero la era es la misma, o sea, yo doy como ejemplo. De hecho, el Bhagavatam lo cita así. Dice, ellos viven como si vivieran en Tetra Yuga, como habitantes de Tetra Yuga. Pero no es que la era los rija a ellos de Tetra, sino es otro, tal vez el estado de conciencia, pero ellos sí son mucho más longevos, tienen otra naturaleza. Así es. Muchas gracias, Prabhu. Sí. Y sí, lo impresionante es que todo esto está en el Bhagavatam, en el quinto canto del Bhagavatam, da todos estos detalles, y no son menores. Es muy interesante. Bueno, no sé si alguien más tenga una última pregunta, o ya podemos... Creo que en el chat han dejado algunas preguntas. Ya. Ok. No habíamos visto esta parte. Bueno, acá vamos a responder de a poquito. Ya, un poquito más arriba. Aquí estamos viendo las preguntas. Ya, acá estamos. ¿Es posible? Aquí pregunta una persona que Max, dice, ¿es posible viajar a otro de los círculos no con medios mecánicos?
sino a través de un desarrollo, una práctica espiritual. Por ejemplo, Srila Prabhupada nos explica, este maestro hindú, que en el año 69, cuando dijeron, la NASA dijo que habían llegado a la luna, Prabhupada dijo, esto es una mentira. Un discípulo de él le dijo, miren, acá acaban de mostrar que aquí acaban de llegar a la luna, y hablaron con Nixon a través de un teléfono, ahí un teléfono de casa, ¿no? Algo ridículo. Hoy en día el celular a usted, si pasa en medio de 2 cerros, se corta automáticamente, pero ellos hablaron directamente con Nixon en el año 69, ¿no? Sorprendente, pero sí, la Prabhupada, él no se dejó engañar de esa manera. Él dijo, no, tajantemente dijo, no se puede viajar. De la misma manera, nosotros no podemos acceder a otros anillos, o sea, cada uno, digamos, estamos situados en el lugar de conciencia que nos corresponde. Entonces, no con medios mecánicos, sino, por ejemplo, Prabhupada decía que uno podía viajar incluso a la luna, uno podía viajar, pero con un estado de conciencia superior. Pero los devotos de Krishna estamos tratando de elevar nuestra conciencia para llegar a Vrindavan, no para llegar a otros sistemas planetarios. Vamos a seguir leyendo acá, dice, es posible llegar a otros círculos. Entonces, ¿cómo podemos cruzar de un océano a otro? ¿Dónde estarían los patalas? Bueno, los patalas ya explicamos que son las 7 regiones que están abajo de Bhumandala, los 7 regiones que están hacia abajo. De hecho, acá en el Bhagavatam podemos ver, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde están? Dice regiones celestiales subterráneas. Esto está en el capítulo 24, quinto canto del Bhagavad. Entonces, no es que allí estén castigando, no. Los lugares de castigo se encuentran exactamente, eso está escrito acá en el capítulo 26, descripción de los planetas infernales. Ahí sí hay planetas, y son, dice, ahí se habla acerca de los lugares de castigo, ¿no? Y se describen como los lugares que están alrededor de la morada del señor Yamaras. Se definen como Naraka Loka, lugares de castigo. Entonces, es diferente el lugar de castigo a las regiones de los patalas. Son lugares totalmente diferentes. Sí. Bien, entonces ahí estamos dando respuesta a... Haribol. Sí. ¿Cómo está, Prabhu? Habla con Nikunja de Argentina. ¿Cómo está? Buen día, Madre Niku. ¿Cómo está? Quería hacer una pregunta referente a los continentes, porque según la ciencia oficial nos dice que son 5 continentes, ¿no? Pero el Bhagavatam dice que son 8 y que se hundió 1, entonces faltaría un continente. Mire, le voy a dar un dato, si quiere présteme. Le voy a dar un dato. Hay un lugar, lo puede buscar, se llama Kumari Kandan. Anote este número. Kumari Kandan. Ya. Kumari Kandan es una parte que conectaba todo lo que es la parte de Lanka hacia abajo. De hecho, se sumergen y encuentran una cantidad de vestigios, pero es gigante. Algunos dicen que es lo que era Lemuria y todo. O sea, y los Puranas hablan de ese lugar, de Kumari Kandan. De hecho, hay un discípulo de Srila Prabhupada que se llama Michael Crimo. Michael Crimo, él se identificaba así para poder difundir los Vedas, ¿no? Si uno difunde con un nombre devocional, a veces queda limitado, ¿no? Por personas que no quieren escuchar a los religiosos, pero él se identificaba con el nombre de pila de él, ¿no? Michael Crimo. Y Michael Crimo explicaba así de estos continentes que estaban hundidos y en referencia a los Vedas. Entonces es muy interesante. Sí, Prabhu, muchísimas gracias. Sí, con todo gusto. Prabhu, tengo una pregunta. Sí, adelante, por favor. Sí, es que usted dice o menciona que no se puede salir mecánicamente
de la Tierra, pero Claro. hoy en día nos muestran vehículos, por ejemplo, mostrándonos imágenes de Marte, sobre Marte. Claro. ¿Cómo me podría explicar eso, por favor? ¿Cómo es su nombre? Marcelo Prabhu, Marcelo. Marcelo, ya, Marcelo. Ya, Marcelo, muy bien. La entiendo plenamente. Lo que está ocurriendo normalmente se describe en psicología como disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es el choque que hay con una información previa que nos han dado desde niños, que hemos absorbido desde niños, y cuando llega una idea nueva, diferente, tendemos a rechazarla. Porque claro, por supuesto, ¿quién no ha visto toda la misión Apolo? ¿Quién no ha visto todos los alunizajes? Yo me he visto todas. Yo me he visto todo, he visto el viaje de los chinos, he visto los lanzamientos de Elon Musk, he visto, o sea, yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí es donde viene la temática y ahí es donde vienen también ciertos científicos que entran, les produce ruido todo esto. Porque, o sea, hay muchas cosas que no concuerdan. Por ejemplo, si tú ves históricamente, los rusos eran los que llevaban la vanguardia en el lanzamiento de objetos al espacio. En el año 77 fue cuando ellos lograron hacer lo máximo, que lograron poner una cápsula cerca de la estratosfera. O sea, supuestamente eso fue lo máximo que pudieron hacer los rusos. Pero y los norteamericanos, estadounidenses, claro, ellos se les caían sus cohetes, hay cientos de grabaciones de esto, se les caían todos los cohetes, pero en 2 años no solamente igualaron a los rusos, sino que llegaron a la luna. Eso en 2 años no se puede hacer. Uno, por eso. 2, por ejemplo, hay mucho, si tú ves el viaje a la luna, te vas a encontrar con una cantidad de fallas. Por ejemplo, las sombras, por ejemplo, de la luna, por ejemplo, si hay una persona común de a pie como nosotros no se da cuenta, pero un fotógrafo sí se puede dar cuenta que, por ejemplo, cuando tú tienes un objeto, acá, si le da la luz, como en este lado, de este lado, acá me proyecta una sombra. Pero en las fotografías que hay de la luna hay sombras para todo lado. Eso significa que había varias fuentes lumínicas. Eso solamente se produce en un estudio de grabación. Entonces, hay muchas pruebas al respecto. Una bandera ondulante en el espacio. Claro, y así, ¿no? Entonces, en el Curiosity, ¿no? Entonces, el viaje a Marte, ¿no? Entonces, hay una cantidad de cosas que no cuadran del viaje no cuadran del viaje a la Luna, mucho menos a Marte, mucho menos que si hay gravedad, por ejemplo, por propulsión. ¿En qué se propulsiona una nave afuera aquí en la atmósfera? Hay alguien que tiene su micrófono prendido, si lo puedes escuchar mucho ruido. Sí, un cohete aquí en la atmósfera se entiende que se eleve porque se propulsiona en otro medio, ¿no? Que es el aire, el oxígeno, lo que sea, pero se impulsa en eso, ¿no? Se impulsa en eso. Pero afuera si hay vacío, ¿en qué se impulsa entonces? No tiene sentido. No tiene sentido para ningún lado. Entonces, encima hay algo que se llama los cinturones de Van Allen. Los cinturones de Van Allen son lugares donde si un cohete tuviera que atravesar esto, en los cinturones de Van Allen, en la termósfera, hay una capa que se llama la termósfera, llega a ascender a 4000 grados de temperatura. Cuando entrevistaron a la persona que había hecho la estructura central de la nave que llegó supuestamente a la Luna en el 69, él mismo dijo que él no creía que eso fuera posible, porque la estructura central tenía que ser liviana
tenía que ser en aluminio, y la parte de afuera también era el aluminio, y el aluminio se derrite a los 600 grados, y la termósfera llega a ascender a los 3000 grados y más. Entonces no cuadra, no, o sea, las personas que hemos investigado, los que nos gusta la investigación, créeme que hay muchos científicos que están en contra de lo del supuesto viaje a la Luna. Mucho menos a Marte. ¿Qué decir a Marte? Que están, entonces no cuadra, no. Entonces, ¿qué es lo que nos está, las imágenes que nosotros vemos, por ejemplo, que nos muestran de los viajes y todo esto es Hollywood, es todo un montaje, por ejemplo, hasta incluso las imágenes que nos muestran de muchos planetas tan perfectos, la misma NASA ha tenido que salir a decir, que es CGI, son imágenes generadas computacionalmente. De hecho, hay una persona que trabajó en el departamento de los que hacían las imágenes de la NASA, y él decía que esas imágenes no se podían mejorar si no eran por Photoshop, y él trabajó para la NASA. O sea, las imágenes que nosotros nos llegan de los planetas, claro, que son oficiales, son generadas a través de computadores, de programas, pero no es una imagen a ojo desnudo, eso tú no lo ves. Aquí en Chile están de los más grandes observatorios que hay en el mundo, ¿no? Mejor que Monte Palomar, mejor que... aquí hay observatorios tremendos. Yo he tenido oportunidad de estar en 2 de esos observatorios, y la imagen que usted ve de Saturno a través de una Nikon P900 no es muy diferente de la que se está viendo en un observatorio de eso, es un poquitito más grande con el anillo, pero usted no le ve detalles, usted no le ve todos los detalles que te muestran en la página oficial de la NASA. Eso usted no lo ve a través de un telescopio. Entonces, hay que investigar un poco más al respecto, no creer todo lo que se nos dice, sino tenemos que tener capacidad de discernimiento, de investigación. Justamente Nikola Tesla, uno de los grandes inventores, él decía que él discutía mucho con Einstein, porque él le decía a Einstein que él se escondía mucho detrás de las teorías, pero llévelo a la práctica, ¿no? Y llevado a la práctica no se puede realizar esto. Así que sí, no obedece a la realidad, y tú lo puedes buscar por internet, hay muchas investigaciones. Así que eso, muchas gracias. Sí. Prabhu, eso de viajar hacia otros anillos por medios mecánicos, por ejemplo, en los Vedas se habla de los vimanas, ¿no? Y hay una entrevista al almirante Byrd, que está en blanco y negro desde hace añadas, ¿no? Desde los 50, donde él mismo indica que después del Polo Sur hay otras tierras que él había volado en un aeroplano que es de aquellos tiempos, ¿no? Ni siquiera de los actuales. Entonces, los vimanas, por ejemplo, o las aeronaves se pueden utilizar para ir hacia otros anillos, de acuerdo a algunos textos en los Vedas, y el mismo Asura Ravana construía una escalera hacia arriba, ¿no? Para ir al lugar de arriba. Entonces, tal vez mecánicamente pueda existir algunos medios que puedan servir para moverse entre ellos. Te entiendo. El caso de Richard Byrd, el almirante norteamericano, el caso de Olaf Jansson, ellos fueron, digamos, de alguna manera invitados, porque si tú lees ¿cómo se llama? El escrito, la data que dejó Richard Byrd, el diario de Richard Byrd, él dice que él recorría, él hacía muchos viajes hacia la Antártida y hacia el Polo Norte, pero él fue invitado en ese viaje que él hizo hacia el Polo Norte, que es justamente cuando encuentra, porque no es hacia el Polo Sur, es hacia el Polo Norte, él encuentra personas que eran gigantes, árboles gigantes, por supuesto, él entró a las orillas de Jambudvipa, eso es correcto, pero él fue invitado, no es que cualquier persona puede llegar allí. De hecho se dice que Indra es uno de los encargados, digamos, de ese tipo de fronteras, ¿no? Y dice que los semidioses crean medios burdos y sutiles para que las personas no puedan salir de su lugar de
no accedan a otros lugares que no le corresponde su aprendizaje. Pero el caso de Richard Byrd y del noruego Olaf Jansson también describe lo mismo, que al interior del Polo Norte encontraron árboles gigantes, personas gigantes, y Olaf Jansson dice, de hecho, que el idioma que hablaban, que le decían ellos que hablaban, era el sánscrito. Así que, por supuesto que sí, se puede, pero previa invitación, o sea, es como nosotros no podemos ir al mundo espiritual normalmente por méritos, cuando nos vamos a purificar, pero llegamos por misericordia. Entonces también hay este caso, ¿ya? Pero no es a la fuerza, eso yo quiero enfatizar, de que no es que porque yo ya, no. Y los vimanas eran utilizados más que todo por los semidioses, ¿no? Eran utilizados por los semidioses y en otras eras también. Se dice que en otras eras se podía viajar a los otros anillos, por supuesto, pero llegado Kali Yuga, nosotros estamos aquí, digamos, más en esta región, más encerrados en esta región, para no hacer daño a otros, me imagino. Ya. Gracias. Sí, muchas gracias. Bien. No sé si hay otra pregunta. Arena, hay una persona identificada aquí. Arena dice, ¿qué podría decir? ¿Esto cómo se saca? No puedo sacar. Ahí está. Ya, dice, ¿qué podría decir del supuesto uso de tecnología extraterrestre para lograr estos proyectos espaciales? ¿Podría ser una respuesta a todos estos cuestionamientos sobre la conquista espacial? ¿Eso podría ser verdad, como muchos hablan? ¿Cuál es su opinión? Bueno, una vez quiero citar, no quiero hablar de mi percepción, pero sí la Prabhupada, cuando le preguntaron que de dónde venían los extraterrestres, él decía, no son extraterrestres, son intraterrestres, ¿no? Porque justamente todas estas regiones, Atala, Vitala, Sutala, son 7 regiones que hay hacia abajo. Se dice que ellos tienen mucho desarrollo tecnológico, ¿no? Son regiones oscuras, pero eso no quiere decir que son infiernos ni nada de eso. No, tienen mucho desarrollo tecnológico en su modalidad y justamente ellos se atribuye que son los que comparten mucho tipo de cosas como estas. Así que, bueno, aquí me están avisando que ya estamos... Ya estamos, yo creo que en el límite de la hora. No sé si alguien más... Bravo. Sí. Sí, Marcelo, nuevamente, bibliografía para profundizar los temas. Bibliografía, respecto a lo que hemos hablado, el Srimad Bhagavatam, que lo tengo acá, lo puede buscar por internet, porque conseguir en físico a veces es un poco difícil, pero en internet usted lo encuentra ahí en Google como Bhagavatam Gita Base, Bhagavatam Gita Base, Bhagavatam Gita Base. Ahí puedes encontrar, son 12 tomos. El tomo que habla bien en lo referente a esta astronomía es el 5º canto del Bhagavatam. Pero ya. Entonces, ahí yo te recomiendo, si puedes ir al Bhagavatam, es muy, muy interesante. Lo otro, respecto al viaje de Olaf Jansson, se llama El Dios Humeante. Eso también es una narración que es bien interesante. Y otra hay biografía, pero de los temas que vamos a tratar más adelante. Así que eso. Gracias, Prabhu. Ya compartieron el link del Bhagavatam. Así que bueno, quiero agradecer la paciencia. Sé que es un tema que no es liviano, es un tema para los que nos gusta un poco estudiar. Es un tema muy interesante, muy entretenido, es una manera diferente de abarcar los Vedas, viéndolos de una manera no dogmática, porque hay personas que dicen, no me gusta el dogmatismo, aceptar algo porque sí,
pero con el Bhagavatam vamos desarrollando una fe diferente en base a lo comprobable, ya que muchos de estos temas de acá tienen que ver con la matemática, con la astronomía, así que más adelante, por ejemplo, cuando uno llega al capítulo 21, que lo vamos a ver en unas clases más, eso ya es impresionante y más interesante cuando uno se da cuenta que esto coincide con lo observable, así que eso ya es impresionante. Así que bueno, muchísimas gracias, yo muy feliz de compartir todo esto y eso, quiero dar las gracias a Razaraz, quien está allí detrás de la parte computacional, a la madre Gopanandini, a Jonathan y eso, así que agradecido con todos ustedes. Hare Krishna.